Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Hay un caso muy especial del que he hablado muy poco a lo largo de la trayectoria de Mundo Desconocido. Un caso que me parece de trascendencia importante, importantísima. Es un caso que hace referencia a infiltración de seres extraterrestres dentro de nuestra red social. Sí, como habéis oído, seres extraterrestres que estuvieron y quizás estén infiltrados entre nosotros, camuflados. Imposible en muchas ocasiones de descubrir sus identidades y desde luego de rastrearlos. Es un caso que traté y estudié durante bastantes años, muchos años. Hoy en día sigo estudiándolo, tal vez con menos ahínco que entonces. Me refiero concretamente al caso Ummo. El caso Ummo. El caso Ummo ya hace prácticamente 80 años que comenzó y podemos decir que a fecha de hoy y después de miles de kilómetros recorridos, de haber entrevistado a gente que estuvo dentro del caso Ummo, que lo conoció, que estuvo contactado con esas entidades, esos ummitas, después de haber obrado investigando, unas veces de manera correcta, otras de manera incorrecta, al final llegué a la conclusión de que el caso Ummo es un caso real. Es un caso cierto. Yo sé que muchos de vosotros os estaréis echando las manos a la cabeza y diciendo que el caso Ummo es un fraude. El caso Ummo obedece a la creación de la mente de una persona. El caso Ummo está lleno de muchas mentiras y muchas cosas extrañas. Pero lo cierto es que el caso Ummo fue dinamitado hace ya años por una serie de periodistas, o un periodista en concreto, que decidió atacar el caso Ummo con un artículo sensacionalista en el que aseguraba que había descubierto la verdad del caso Ummo. Y un artículo lleno de incorrecciones, totalmente, cosas absurdas, incoherencias, vacíos, y por supuesto, cosas que no obedecían a la verdad, consiguió convencer al mundo ufológico de que el caso Ummo era falso. Evidentemente los ummitas es lo que deseaban. Deseaban que su situación en el planeta Tierra, su estatus, fuese considerado falso. Ellos, y según sus palabras, mantenían una forma mediática en la Tierra que funcionaba de la siguiente manera. En esta variable vamos a poner ecosocial, en el eje Y, y en el eje X vamos a poner años. El caso Ummo tuvo muchos protagonistas, un montón de gente estaba contactado con ellos. Entonces, en ciertos años, digamos que el ecosocial del caso Ummo llegaba a un punto que era considerado por los ummitas como una especie de borderline que no debían atravesar. Este borderline, que lo podemos situar aquí, era un límite que a ellos no les interesaba mantener el estatus de algo real, el caso Ummo, pese a sus intensos contactos. Es por ello que cuando llegaba a esa zona, el caso Ummo se relajaba y posteriormente, cuando volvía a subir de ecosocial, el caso Ummo nuevamente era dinamitado, aparecían testigos y gente que decía que era un fraude, o personajes que alegaban que habían sido los creadores del caso Ummo, de tal modo que el caso Ummo nunca llegó a ser estudiado de manera seriamente.
Bueno, cuando digo seriamente me refiero a que nunca se decidió a ahondar de manera intrínseca en el caso Humo, estos supuestos seres extraterrestres infiltrados entre nosotros. ¿Sí? El sensacionalismo y el protagonismo de ciertos individuos hizo que en la actualidad, y hablo de hoy en día, el caso Humo está considerado por todos un fraude. Está, digamos que, en este punto, tal vez menos. Con lo cual, cuando se pronuncia Humo, los ufólogos de renombre y todos aquellos grandes investigadores de la ufología, algunos que nunca se han levantado de un asiento para investigar algo que no es el caso personal, pues afirman. Hubo un escritor, Juan José Benítez, que en uno de sus últimos libros trató el tema del caso Humo y llegó a la conclusión de que el caso Humo era real. Sí, efectivamente, era real. Benítez, en ese libro, Juan José Benítez, de manera inteligente, hace un recorrido de los sucesos, los compara con los acontecimientos y los datos que él tiene y se da cuenta que efectivamente los datos aportados corresponden con lo que realmente sucedió en cuanto a avistamientos, testigos, sucesos, hechos. Ese libro parece ser que no tuvo un gran eco social. Pero vamos a hablar de quiénes son esos humitas. Me gustaría empezar una saga de hablando de estos señores, de los humitas, estos señores y señoras o señoritas que son de otro planeta, y explicar de dónde vienen, por qué saben de la existencia del planeta Tierra y, por supuesto, qué es lo que pretenden y toda la historia del caso Humo, que es sencillamente alucinante. Veréis, corría el 5 y 7 de febrero, entre esas dos fechas, entre el 5 y 7 de febrero del año 1934, entre el 5 y el 7 de febrero de 1934, es por ello que digo que el caso comienza casi hace 80 años, cuando un buque noruego, que navegaba por aguas de Terranova, utilizaba unas comunicaciones a larga distancia. Utilizaba el llamado proceso de rebote ionosférico. Para que lo entendáis, os voy a hacer un gráfico. Si las distancias son muy alejadas, existe un punto, yo estoy situado en un barco, concretamente en esta zona, es un barco totalmente vetusto, pero más o menos nos permite verlo, y si deseo comunicarme con una zona situada en la Tierra en esta posición, pues debido a la inclinación del planeta Tierra me impide ejecutar una comunicación directa, como podéis ver aquí, porque concretamente la propia línea del horizonte impide que esa comunicación de radio llegue. En el año 1934, para solventar este problema, y hoy en día también se hace, utilizaron una cosa que se denomina rebote ionosférico. La ionosfera es una pequeña capa que se encuentra en la atmósfera, voy a dibujarla aquí, más o menos, una capa cuyo grosor varía dependiendo de los años, una capa ionizada, cargada eléctricamente, y dependiendo de la actividad solar, unos años es más densa y otros menos densa. En el año 1934, curiosamente, fue de las menos densas del siglo. Podéis ver las gráficas de la actividad solar. Curiosamente, en el año 1947, cuando el incidente de Roswell, fue de las más densas de la historia. Pero vamos a centrarnos en 1934. Como ya he dicho, por entonces utilizaban el llamado rebote ionosférico para superar esa línea del horizonte que les impedía comunicarse con Tierra. No podían. Y lo que hacían era, mandaban un tren de ondas a la ionosfera
que actuaba como un espejo y permitía que rebotase sobre la misma de tal modo que superaba la línea del horizonte. Y aquellas personas que estaban ubicadas en este punto, bueno, pues podían perfectamente escuchar los datos que eran emitidos, por ejemplo, por este barco. Es un método bastante sencillo. Como ya he dicho, en el año 1934 la ionosfera tenía muy poca actividad solar vinculada a la misma, su densidad era muy baja. Con lo cual, el rebote ionosférico se producía de manera torpe. Por entonces, este buque noruego, situado cerca de las costas de Terranova son una serie de islas que están próximas a Canadá, la costa este de Canadá, estaba emitiendo y enviando información a Bergen, era su base, y utilizaba esta técnica. Desgraciadamente, como ya he dicho antes, la ionosfera en aquella época era, pues digamos que muy leve, muy tibia su densidad. El espejo no era muy adecuado. Y lo que ocurrió es que este tren de ondas salió disparado, salió al espacio. No pudo rebotar. Y como no pudo rebotar, bueno, pues atravesó la ionosfera. Como podéis ver aquí. Exactamente 14,42 años después, este mensaje que estaba emitiendo el barco llegó a una estrella sobre la que orbita un planeta y fue recibido por unos supuestos seres inteligentes que aquí vivían, en el planeta, por supuesto. Este planeta está situado en la constelación de Virgo, concretamente, Virgo, y las cartas celestes es denominado Wolf 424. Cuando los señores de la estrella Wolf 424 reciben aquel tren de ondas, aquella emisión, inmediatamente se dan cuenta que no obedece al ruido del espacio, que no obedece a algún tipo de objeto celeste y que no obedece a ninguna civilización conocida por ellos. Investigan ese tren de ondas, esta emisión que había salido de aquel barco noruego, la investigan y no consiguen decodificarla. Los señores de Ummo, que así se llama su planeta, Ummo, no consiguen decodificar aquel mensaje. ¿Pero por qué no consiguen decodificar el mensaje? Pues muy sencillo, porque esa comunicación había sido escrita en Morse, en código Morse. Evidentemente los sumitas no tenían sistemas de decodificación del Morse, no conocían los léxicos ni el lenguaje humano, no conocían absolutamente nada, y cuando se encontraron con esa serie de puntos, líneas y así sucesivamente, esos trenes descubrieron que efectivamente obedecía a que una civilización inteligente estaba emitiendo el mensaje. Utilizaron sus grandes ordenadores, se llaman Sammoa, ellos los denominan los Sammoa, sus grandes ordenadores, y descubrieron que en parte ese mensaje se parecía a la fórmula del cuadrado. La fórmula del cuadrado. Y decidieron llamar al planeta Tierra, de donde provenía esa señal, lo decidieron llamar Oyaga. ¿Cómo suena? Oyaga. Se escribe así. Así es como ellos llaman a la Tierra. ¿De acuerdo? Entonces la Tierra, los sumitas la llaman Oyaga. Oyaga. ¿Por qué Oyaga? Bueno, pues Oyaga viene
de una doble palabra que significa fórmula del cuadrado y astro frío. Oyaga. Tiene sentido. Después de analizar qué es lo que debían hacer, hay un consejo de sabios dentro de Ummo, que por cierto, la estrella Wolf 424, según los summitas, hacía mucho tiempo, alegan que es una enana marrón. En nuestras cartas decimos que es una enana roja, quizás debido a que está tan lejos. Es una magnitud, me parece que es magnitud 12 o magnitud 17 o magnitud 11 o una magnitud muy pequeñita, no se ve muy bien. Bueno, pues esa estrella, en esa estrella hay ese planeta en el cual hay un consejo de sabios, es donde lo he dejado, que se llama Ummoaelewe, o Consejo General de Ummo. Ese consejo de Ummoaelewe toma una decisión. ¿Y cuál es la decisión que toma Ummoaelewe? Pues deciden mandar 3 naves, deciden enviar 3 naves a la Tierra, a lo que ellos denominaban Oyaga, a ver qué es lo que hay ahí. Entonces envían 3 naves que son, según los sumitas, sus naves son de forma discoidal, ¿no? 3 naves envían a la Tierra. Llegaron a la Tierra, concretamente, el 28 de marzo de 1950. Yo sé que las cuentas no salen, porque si calculáis 14 años de ida y 14 de vuelta, serían prácticamente 30, más 1934, pues deberían haber llegado en los años 60. Y sin embargo llegaron en el 28 de marzo de 1950. ¿Por qué llegaron antes? Porque los summitas aprovechan, ellos cuentan, que el universo tiene una especie de curvatura y pliegues, que no se explican exactamente por qué se producen, pero lo cierto es que ellos saben que se producen, que permiten atajar con esas naves, que tienen una tecnología avanzada, consiguen en unos pocos meses llegar al planeta Tierra. Las condiciones son duras y los expedicionarios, como ya he dicho antes, llegaron el 28 de marzo de 1950. Antes de aterrizar en el planeta Tierra, de donde evidentemente vieron que se estaban emitiendo muchas comunicaciones de radio, revisaron el resto de planetas, pero cuando llegan a la Tierra, deciden aterrizar en un sitio concreto, situado en los Bajos Alpes, en Francia, cuyo nombre es La Javie. A partir de ahí les ocurren un montón de avatares, un montón de sucesos, anécdotas, acontecimientos, se ponen en contacto con otro tipo de personas dentro de la Tierra y descubren, lo primero de las primeras cosas que descubren, es que la morfología, la forma del humano, la morfología, es muy similar a la humita. Digamos que en nuestra raza se parecen mucho. No la mía, concretamente, porque mi aspecto sería casi antagónico con el de un humita. Su raza es prácticamente de un aspecto nórdico, altos, rubios, ojos azules, fornidos, atléticos. Como veis, antagónico a mí, por supuesto. Pero de todas estas cuestiones, si el tema os gusta, podemos seguir hablando en otros videoprogramas que dedicaremos al tema Ummo. Y como ya he dicho antes, después de muchos kilómetros, muchos años investigándolo, mucho tiempo trabajando en ello, informes redactados por muchas personas y por mí, llegamos a la conclusión de que efectivamente el caso Ummo es un caso real. No voy a caer en la posibilidad de que las críticas que se hagan hacia el caso Ummo afecten a mi decisión, que fue tomada de manera clara y contundente hace ya bastante tiempo. El caso Ummo es algo real. Y si lo digo es porque han sido tantas y tantas las pruebas que han apuntalado las evidencias,
y tan pocas, no decir prácticamente ninguna, las que las han desvirtuado, que hoy en día soy capaz de afirmar que los summitas muy posiblemente sigan infiltrados en nuestra red social humana, entre nosotros. ¿Quién sabe? Ahí os lo dejo. Volveremos a hablar del caso y del tema humo. Es un tema interesantísimo, en el cual hay un montón de anécdotas y datos científicos que ellos aportan y que estoy convencido que a todos vosotros os gustará conocerlos. Lo dicho, y sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el siguiente videoprograma. Hasta pronto.